los declaramos bien a ustedes que son bendecidos con toda bendición. Aquí tengo una lista que no la puedo leer toda, de los correos que nos han llegado. Le voy a leer algunos nada más. Por ejemplo, aquí una hermana que está enviando un correo desde Islas Canarias, España. Gracias a Dios por este ministerio desde Canarias, España. Saludos para todos. Le voy a leer otro de Colombia. Dice, no, de Ontario. Me siento como pez fuera del agua. Anhelo los estudios. Son mi esfuerzo y sustento en mi diario vivir. Es una palabra tan precisa, clara y verdadera, siguiendo el consejo apostólico de que prestamos a lo que ya hemos oído. Importante eso. Es la segunda vez que los he venido repasándolo y lamento que ya... Bueno, no, ya eso pasó. Si pueden darle la solución a esta situación, era algo de la internet. Sé que hay personas como yo del mismo sentir, bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Ese es de Ontario. Muy bendecido con toda bendición, apóstol Barbón y demás en congregación. Ese de República Dominicana. Hay muchísimo, que los voy a poner todos en orden para podérselos leer. Muy interesante. Así que en muchos lugares nos están viendo. Se lo digo todos los domingos y entonces pues aquí está hay uno de Panamá, uno de el occidente de Cali, ¿de dónde? De España, otro de España. Así que solamente nos resta decir bendecidos, les amamos y por eso es que estamos aquí, para que usted tenga esta palabra tan maravillosa. ¿Ok? Así que por aquí lo dejo con nuestro pastor. ¿Cómo están los niños bien portados? Pórtate bien. ¿Por qué por tu bien? Es por tu bien. El día 11 de agosto estuvimos hablando de un reino sempiterno. Para ponernos un poco al día. Y en ese reino sempiterno hay un evangelio que es sempiterno. Sempiterno quiere decir que es algo establecido antes de lo eterno. O sea, si hay una eternidad es porque alguien creó esa eternidad. La eternidad no se hizo sola, porque si no creeríamos en la evolución, que nacimos todos una gota de agua, ¿verdad? Entonces si hay una creación, quiere decir que alguien creó esa creación, y si hay una eternidad, alguien creó la eternidad. Entonces el que creó la eternidad tiene que estar antes de ella, para desde ahí poder crear la eternidad. El que creó esa eternidad es un personaje que no tiene principio ni fin, no tiene mamá ni papá. Y ahí en ese momento él formó y estructuró el evangelio sempiterno. Quiere decir que lo que nosotros estamos hablando hoy en día es una cosa ya establecida desde antes de la eternidad, para que se manifestara en estos días. Y estuvimos leyendo y hablando sobre que Dios dice en Isaías 29 que nuevamente excitaré la sabiduría de los sabios, dándonos a entender que era algo que Él repetía. Y que Dios siempre ha destruido los sistemas que se han levantado antagónicos a su sistema, contando con que su pueblo haga un gobierno celestial apropiado, pero lamentablemente hasta el día de hoy su pueblo le ha fallado.
Y hemos visto en repetidas ocasiones donde la palabra dice que su pueblo hoy en día está dentro de Babilonia. Por eso es que Dios le dice, pueblo mío, sal de Babilonia. Y hemos visto también que lo único que va a destruir Babilonia eventualmente es el evangelio sempiterno. Lo dice en Apocalipsis 14, que salió el ángel con el evangelio sempiterno y eventualmente dice la palabra, ha caído la gran Babilonia. Babilonia, y hago estos recuentos porque siempre hay gente que nos sintoniza por primera vez, y luego hay personas que se ausentan un tiempito y es bueno ponerlos al día, de que se den cuenta su conciencia dónde están, ¿no? La palabra Babilonia quiere decir confusión. Y hemos hablado de que no es solamente confusión religiosa, sino es confusión en todos los aspectos de la sociedad, que es confusión política. Como nunca antes estamos viviendo un momento, una confusión política muy grande, lo vemos alrededor nuestro, lo vemos localmente. Hay que tener la antena profética, no para uno estarse quejando de lo que hacen los políticos, porque vivimos con una conciencia de otro mundo, ¿no? Lo que ellos hacen, aunque de alguna forma nos afecta a nosotros, pero no es lo que debe dirigir nuestras vidas. Jesús dijo, nosotros no somos de este mundo, su reino no es de este mundo, pero sí es bueno uno fijarse, inclusive hasta reírse de la situación que está viendo, donde el último año aquí localmente yo creo que no queda ningún alcalde que no hayan arrestado. No, creo que todos han sido Miami-Dade, Hialeah Garden, Westchester, Sweetwater, un escándalo político por donde quiera, demostrando que hay una confusión. Oí una noticia que dice que el gobierno se ha gastado no se sabe cuántos millones en preparar la página donde explica el Obamacare, y resulta que la página no sirve. Bueno, eso es una cosa política que a mí no me interesa si sirve o no sirve. Yo lo que te quiero decir es que hay tanta confusión de que ellos mismos que crearon la página, ahora cuando van ahí la información no es correcta. O sea, demostrando una confusión tremenda, que es a lo que a nosotros nos interesa, ver la confusión que reina. Y lo vemos en la finanza, una confusión tremenda, lo vemos en el ámbito religioso, y lo vemos en el ámbito familiar, y lo vemos en todas partes que predomina la confusión, dando pie a la palabra, donde hemos estado hablando de algo que Jesús habló en sus días, que era algo que había sucedido, pero que ahora se estaba usando como una señal de los tiempos. Y hemos estado diciendo que hay sucesos que Dios los toma y los convierte en un ciclo que se vuelve a repetir. Lo hace con un propósito, de que si nosotros estamos pendientes, oído, al plan de Dios, nos demos cuenta que es lo que está pasando. Cuando nosotros estamos pendientes al plan de Dios y somos conscientes de que nuestro plan, que ahí es donde falla la gente, no puede ir independiente al plan de Dios. Jesús dijo, sin mí, nada podés hacer. El problema de la gente que hoy en día conoce a Jesucristo, iglesia y demás, es que ellos el plan de Dios no es lo que más le interesa. Le interesa más es cómo el plan de Dios lo puede ayudar a ellos a satisfacer sus planes personales. Y eso no funciona así. Porque una vez uno entiende el plan de Dios y se da cuenta que el plan de uno va dentro del plan de Dios, las cosas van marchando mejor en todos los ámbitos de la vida. Cuando Jesús usó el suceso de los días de Noé, era para darnos a nosotros una señal para que pudiéramos ver acontecimientos por venir. Y las características de la sociedad en los días de Noé era la misma que había en los días de Noé, que hubo en los días de Jesús y está habiendo en los días de nosotros. Primera característica, confusión moral, política, familiar, financiera, religiosa, y una característica muy
muy señalada era la indiferencia al pregón de Dios. La indiferencia al pregón de Dios. El pregón de Dios no es otra cosa que anunciando su plan. Dios escoge ciertas y determinadas personas, siempre lo ha hecho en diferentes épocas, para anunciar lo que Él tiene establecido y que está preparado para manifestarlo. Siempre ha pasado lo mismo, la indiferencia de la gente al pregón de Dios. Porque la gente, el hombre, acuérdate que Dios decidió en los días de Noé acabar con todo el mundo. Porque la inclinación del corazón del hombre era continuamente al mal. No les interesaba el plan de Dios. Pablo le habla a Timoteo en una de sus cartas y le habla de lo mismo, que estos postreros días sería un tiempo donde la gente sería amadores de sí mismo, más de los placeres que de Dios. O sea, el egoísmo impera dentro de la gente, la mayoría de la gente se acerca a las iglesias buscando a ver cómo se le resuelve su dilema, cómo se le resuelve su problema, cómo se le resuelve el rollo que ellos mismos, vienen armando durante años. Entonces, lamentablemente, los cómplices de la gente son los ministros. Porque el anuncio es el siguiente, y lo vuelvo a repetir, en el mundo de los negocios, el telemercadeo, se aprende de que tú, para triunfar, lo que tienes que averiguar qué es lo que la gente necesita. Y tú se lo ofreces aunque no se lo puedas dar. Y la gente, como está preparada anímicamente y psicológicamente para eso, ellos responden a eso. Y vemos constantemente a través de la televisión ventas, una pastilla que cura 300 enfermedades. Y la anuncia y la vende porque hay gente que la compra, si no, no estuvieran ahí ellos. Y una pastilla que puedes comer todo lo que tú quieras, todas las veces al día, y bajas 20 libras en el primer mes. Y la gente la compra. Entonces, los ministros, conociendo el rollo de la gente, le ofrecen a la gente, ve que tu rollo se te resuelve. Y eso es mentira. Dios no le resuelve rollos a nadie. Porque el rollo, para empezar, lo creó la actitud del individuo. Entonces, si la persona o el individuo no cambia su actitud, Dios no está en el reciclaje de arreglar rollo a la gente. Dios está en el reciclaje, en el negocio de amarte con tu rollo. Ese es el negocio de Dios. Amarte con tu rollo. Él no le interesa tu rollo lo formas tú. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada cual hace con su vida de acuerdo a sus decisiones. Entonces el negocio de Dios es amarte, porque Él te creó para amarte, independientemente de tu rollo. Tú puedes hacer con tu vida y yo puedo hacer con la mía lo que a mí mejor me parezca. Yo tengo para decidir todos los días cantidad de opciones para tomar decisiones. A mí se me presentan oportunidades para yo decidir a ti. Uno decide como uno decide, ¿verdad? No, Dios no decide por uno. Entonces el negocio de Dios es amarte, y ese fue el único motivo por el cual dio la vida de su Hijo. Para cubrirte y poderte amar, porque como estábamos no podía amarnos, ¿verdad que sí? Entonces el rollo de cada cual es un rollo que la gente tiene, pero eso es lo que la gente busca, que a alguien le ofrezca que con una varita mágica, aunque continúe en su misma actitud y patrón de vida, se le resuelva su rollo, o por lo menos se sientan mejor aunque tengan el mismo rollo. Entonces eso es lo que hoy en día se ofrece a la gente a través de radio, televisión, internet. Ven que a Cristo que todo se te va a resolver, y todos nosotros sabemos que eso es la gran mentira. ¿Verdad que sí? Entonces hemos estado en eso. Entonces cuando Jesús dijo, ¿por qué será como en los días de Noé? Lo que nos está diciendo es, ¿qué cosa nos está diciendo? Que miremos a los días de Noé. Y mirando los días de Noé, vamos a ver señales
de acontecimientos, de orden de los tiempos que nos incumben a nosotros para este día, porque es un ciclo que se repite. Dios esto nos da esas señales, nosotros somos los responsables de mirar allí. La semana pasada, antes pasada, estuve dando unas estadísticas que reflejan, no unas estadísticas mías, sino unas estadísticas del mundo religioso evangélico, y ellos dicen que el gran problema que existe ya hoy en día, que ha venido acumulándose a través de los años, es que 9 de cada 10 personas que están predicando como pastores no recibieron instrucción ministerial ninguna. Aprendieron ahí la Biblia, predicaban en la iglesia, le daban la oportunidad y un día dijeron, vamos a ser pastores, sin instrucción ninguna. Entonces, no hay forma de cómo ellos poder. Hay una cosa que se llama hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de cómo interpretar este libro. ¿Por qué? Porque Dios no habla en su libro como habla Corín Tellado en las novelas. Y uno, para poder entender lo que Dios nos está diciendo, debemos considerar eso. Dios en muchas ocasiones habla en una forma que se conoce como hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Que no necesariamente quiere decir lo dicho. Es un hebraísmo. Por ejemplo, Jesús dijo un hebraísmo cuando dijo, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Ahí no había ninguna copa. No necesariamente quería decir lo dicho, sino era una situación que Jesús le estaba diciendo al Padre, si pudiera ser posible que yo no tuviera que pasar por esta experiencia. Entonces hay símbolos. Si tú interpretas el símbolo, ¿qué nos pasa? Finalmente conoceremos la verdad. Para eso está el símbolo ahí, para eso están los ciclos, para eso están las señales, para eso están las tipologías, ahí están las parábolas. Están las hipérboles, que son las exageraciones de la palabra. Para poder entender eso hay que tener todo esto en cuenta. Y hay una cosa que la hemos estado usando, hoy la vamos a usar otra vez, que se considera un enigma. Enigma es como si fuera una adivinanza. Pero si tú con la ayuda del Espíritu Santo le pones atención, te darás cuenta que era lo que Dios estaba anunciándote. Si es que te interesa el plan de Dios. Si no te interesa, pues tú estás en el diario vivir. Y no te das cuenta de las cosas. Y de eso habló Jesús cuando dijo, será como en los días de Noé. Entonces nosotros nos trasladamos a Isaías 46 y leemos ahí una porción. Y te hablo algo que te gusta. Isaías 46. Acuérdate que siempre todo acontecimiento importante que nosotros vemos en la Biblia, vamos a ver siempre un anuncio anticipado. Nunca Dios hace las cosas así a lo loco. La visitación del Espíritu Santo en la vida de las personas tuvo un anuncio anticipado de 800 y pico de años. Joel, Dios lo usó como el profeta para anunciarlo, y 800 y pico años después se cumplió, porque era un acontecimiento importante. El nacimiento de Jesús tuvo un anuncio anticipado de igual forma, cantidad de cientos de años antes. La aparición de Juan el Bautista en la escena histórica tuvo un anuncio anticipado, porque era un acontecimiento importante. Es aquí la voz de uno que clama en el desierto, yo solamente he venido a preparar el camino del Señor. Y eso lo anunció el profeta Zacarías, 600 y pico de años antes. O sea, todo acontecimiento importante tiene su anuncio. Que la gente le preste atención y cuando pasan las cosas dice, ¡ay, mira!
Ya es otra cosa, pero podemos estar seguros que Dios nunca va a hacer nada de un acontecimiento importante, oído, que concierne a su plan, no al nuestro, concierne a su plan, que Él no lo haya anunciado anticipadamente para que nosotros, lo que nos interesa, podamos irlo viendo y podamos disfrutar. Y una de las cosas que es reinar en vida es disfrutar el plan de Dios. Disfrutar, entender, poder recibir, poder discernir cómo es que Dios es capaz de compartir con nosotros sus secretos. Hay gente que no le importa eso. Bien, qué bueno. Ahí en Isaías 46, verso 9. Isaías es el profeta que más marca lo antes, durante y después. Ese es el profeta que más marca. Lo antes, lo durante y lo después. Dice, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué nos está mandando a hacer? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la instrucción? Que mires hacia lo que pasó anteriormente, porque ese va a ser nuestro plano, esa va a ser nuestra guía, ese va a ser nuestras huellas a seguir. Dice, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad, oído, lo que aún no era hecho. Anuncio a través de Noé, va a llover, va a llover, va a llover y va a llover, y va a llover y va a llover. ¿Por qué anunciaba Noé que iba a llover? Porque ya Dios había establecido de que iba a llover. Y en su libro mandó a apuntar el año, el mes, el día y la hora que iba a llover. ¿Había llovido antes? Nunca había llovido antes. Pregunto yo, ¿llovió? Llovió. Entonces Isaías es el profeta que marca siempre y habla de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Entonces cuando uno está pendiente a eso, no lo agarra desprevenido las cosas, uno se prepara. Oído, mira, una ventaja y es un consejo, como dice el anuncio del niño, es por tu bien. Cuando uno se interesa en el plan de Dios, uno eleva la altura y la dimensión. Uno eleva la altura, la dimensión. Entonces cuando uno eleva la altura y la dimensión y se zambulle ahí dentro del plan de Dios, uno puede observar el plan de uno más sencillo. Y lo ve con más claridad. Y le da menos importancia a las cosas que no la tienen. Pero mientras nos mantengamos en el plan nuestro, queriendo nosotros resolver el plan nuestro, en el plano terrenal, porque nuestra vida es terrenal, cualquier cosa nos enloquece, cualquier cosa nos saca de rumbo. Y cuando nos saca de rumbo, oído, el rumbo de Dios sigue siendo el mismo. El que tropieza es uno, el que se cae es uno y el que se golpea es uno. El rumbo de Dios sigue siendo idénticamente igual. Por eso el consejo es este: métete al plan de Dios, estudia el plan de Dios, conoce el plan de Dios, interésate por el plan de Dios. Y cuando tú te interesas por el plan de Dios, de ver cómo las cosas de Dios fueron y son y serán, sin que tenga que ver nada del plan tuyo, ahí va a estar el tuyo metido también. Es el único que vale la pena. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Oído, mi consejo permanecerá. ¿Y qué? Y haré todo lo que yo quiero. Entonces, que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Oído, yo hablé. Cuando dice yo hablé, lo establecí. Dije, así será. Y además de hablar, lo que dice,
y lo haré venir. O sea, si yo lo hablé, eso va a venir. Lo he pensado, dice él. Y también lo haré. Entonces, cuando tú te metes al plan de Dios a interesarte, vaya, no todo el mundo disfruta la maravilla de uno poder conocer el plan de Dios, disfrutar las maravillas de Dios, de ver que tenemos un Dios que es un héroe verdadero. Ahora mira el orden de los acontecimientos, y aquí se te va revelando el enigma para ti y para mí. Gloria a Dios. Primero, Noé está anunciando algo que nunca había la gente conocido. Nunca antes había llovido. Como siempre, cuando Dios va a anunciar su plan, nunca lo hace a través de las multitudes. Donde están las multitudes no está la voz de Dios. No es el patrón bíblico. Las cosas podrán empezar de manera que nosotros no las entendamos, de manera que nosotros no las comprendamos, que no nos gusten, que no nos ajusten. Te pongo un ejemplo. Es muy criticado el hecho de cómo la forma de la iglesia romana nació. Y nació a través de un emperador llamado Constantino. Y ese Constantino, dice la historia, que se le apareció una cruz en el cielo. Y dijo, Dios me está llamando a ser cristiano, voy a bautizar a todos mis soldados. Y de ahí es que surge y se fomenta el bautismo por aspersión. Porque como eran tantos cientos de miles de soldados, imposible meterlos en el charco y sacarlo uno por uno. Entonces dijo, aquí para resolver el asunto vamos a echarle chorritos y chorritos y chorritos a los soldados. Bueno, le echó los chorritos y ahí se declaró él católico, ¿ves? Que quiere decir universal. Entonces, pues decimos nosotros, es un error. Pero fíjate el acontecimiento. Eso es el año 300 y piquito después de Cristo, que Constantino sale con eso de que quiere ser cristiano. Ahí viene un rollo en Roma y Constantino se va a las regiones de Turquía por allá y crea su propio imperio y al lugar donde llega lo nombra con su nombre y llamado Constantinopla. Y hace entonces el concilio católico, no es romano, sino el católico de aquella parte, es otra gente. Y ahí empieza a surgir este catolicismo romano ortodoxo, que era un rollo. Pero eso le da paso a que un día hay un muchacho joven que se interesa en la religión, que se llamaba, ¿tú sabes cómo? Martín Lutero. Y Martín Lutero entonces se mete a cura. Y cuando Dios entonces dice, ha llegado el tiempo de que yo derrame un conocimiento nuevo sobre mis hijos, sobre mi pueblo que está en confusión religiosa, escoge a uno. No escoge al Papa, no escoge el Concilio Vaticano y se reúnen los obispos con el Papa a discutir el asunto, sino escoge a uno, Martín Lutero, pasado 1200 años después de haberse formado la Iglesia Católica. Se mete abajo de una frazada y con una vela empieza a leer la Biblia. Porque era prohibido leer la Biblia. Y ahí lee la mitad de un versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero dijo, quiere decir que es por fe y no por obra. Entonces, si tú estás aquí hoy sentado y yo te estoy predicando, es porque hubo uno llamado Martín Lutero, que aunque empezó todo el rollo de una forma distorsionada como siempre, pasaron 1200 años de oscuridad, pero hubo un día marcado en el calendario de Dios con un hombre que cayó gracia y favor en los ojos de Dios, que lo metió debajo de una sábana de noche y con una vela leyó la mitad de un versículo. Y por eso estás tú aquí hoy y estoy yo. Que eso dio paso a otra cantidad de religiones de confusión hasta el día de hoy. Bueno, Dios levantará a alguien por ahí
a que pregone quizás desde abajo de una sábana también. Y que la característica de ese tiempo es la indiferencia a ese mensaje. Claro, es la señal de los días de Noé. Entonces, confusión en todos los aspectos, anunciando algo que estaba por venir, que era desconocido a la gente de esa época. Yo me reuní este jueves pasado con 3 pastores. Yo no los conocía, ellos me conocen, dice uno, desde el año 91. Le dieron unos cassettes por allá por Honduras. Aunque no es hondureño, es cubano, anduvo por allá y ya le dieron unos cassettes. Uno de Orlando, uno de Barranquilla, Colombia, y otro de Cuba. Ellos me plantean algo que ya yo estoy cansado de oír, que qué maravilla esta palabra. Dime algo nuevo. Pero que qué sucede, que la gente no responde positivamente al mensaje, que al contrario, uno de ellos me dijo, me he quedado solo en el pueblo. Digo, es que la gente no se acaba de dar cuenta. Ustedes están anunciando una cosa que no es popular. Ustedes están anunciando una cosa que los reverendos a veces no saben ni cómo manejarte una pregunta para una inquietud que ellos tienen. No saben cómo te van a preguntar. Porque para ellos es que como si tú le estuvieras anunciando, va a llover, y ellos nunca han visto una gota de agua. Entonces las mismas características, porque el ciclo se repite una vez más. Eso que está establecido, que va a ser manifestado, que tiene su fecha, su día y su hora. Entonces Dios finalmente destruye, diga, destruye. Y lo que la religión espera es que Dios vuelva a destruir. Pero ya Dios no está en el negocio de destruir. Gloria a Dios. Hay otro diluvio, pero no es un diluvio de destruir a la gente. Hay otro diluvio que es de destruir la religión. Gloria a Dios. Dios no está en el negocio de la destrucción, sino en el negocio de la restauración. Entonces el orden de los acontecimientos, establecido el diluvio, las gotas de agua creadas y acumuladas por miles y millones de años ahí, esperando y con una orden dada de parte de Dios. A ver, Ángel, hazme 3 goticas más. ¿Cuántas van? Señor, aquí lo que hay es mucho. No, ¡agua! Detente hasta que yo te diga. Y una orden dada a esa agua acumulada de que sería en el año 600 de la vida de Noé, en el mes de mayo, el día 17, en las horas de la tarde. Y esa agua contenida. Esperando ahí. Y el pregón de Noé. Aleluya, lloverá. Y el pregón de Noé acercándola, removiéndola, y el agua detenida hasta que se cumplió el reloj profético de lo que estaba ya, establecido. Y se manifestó. Gloria a Dios. Porque dice que Él lo habló y lo hará venir. Lo he pensado y también lo haré. Me encanta eso. Sale Noé del arca. ¿Es Noé? Sí, Noé. La vez pasada me equivoqué de artista y metí a uno donde no era. Sale Noé del arca y hace su altar, porque Dios hace su pacto con Noé y le dice: no volveré a destruir la tierra por agua, no volveré a hacerlo más.
Y Noé hace parte del pacto. Dios dice una cosa, Noé hace su parte y hace un altar y separa de los animales limpios. Diga, y derrama sangre. Orden de acontecimiento. Derrama sangre. Acto seguido, te estoy hablando de enigmas, derrama sangre. Noé siembra una viña y se emborracha. ¿Noé? ¿No fue que se emborrachó Noé? Pero ven acá, no me cambies el libreto tú ahora. Siembra una viña y se emborracha, Noé. Sí. Yo que estoy medio oído, que ya no sé si es William Levy o Pedro Morales. Esta hora viene con eso ahí, ven acá, pero ven acá. Mentir para vivir. Me estaba probando como el Chapulín, dice. Diga sangre. Vamos a leerlo, Génesis. Génesis 8, Génesis 8. Verso 20. Dice, y edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio. Acuérdate que Dios le dijo que iban a meter animales limpios y sucios allá adentro, ¿te acuerdas? Eso tiene su revelación, pero no vamos a hablar de eso ahora. Y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios olor grato. El asunto no es ofrecer, sino que Dios lo perciba con olor grato. ¿Ok? Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, acto seguido los manda a crecer y a multiplicarse. Y allá en el capítulo 9, verso 20, narra que están los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Can. Y Noé hace una viña de uvas y hace vino y se emborracha y cae desnudo, diga desnudo, en la cama, en su cuarto, en su recámara, está desnudo. Y entra Can y ve la desnudez de su padre y sale de la recámara a contarlo afuera. A pregonar la desnudez de su papá, de su padre. La palabra Cam quiere decir uno que está marcado. Entonces los dos hermanos de Cam, que uno es Jafet, que quiere decir engrandecimiento, y Sem, que quiere decir uno que ha sido vuelto a nombrar o renombrado, actúan diferente. Mira el enigma. Primero sangre, hello. Gloria a Dios. Primero sangre. Actúan diferente. Conociendo que hay desnudez en el padre, ellos toman su manto, su ropa, y hacen de esta manera. Lo ponen sobre sus espaldas y caminan hacia atrás, porque ellos no quieren ver la desnudez de su padre, porque ha habido sangre. Gloria a Dios. No sé si interpretas el enigma. La sangre te cubre, la sangre te justifica, la sangre te santifica, la sangre te limpia. ¿Entiende el enigma? Y ellos van caminando de espaldas y cuando se acercan donde está el Padre, cerquita donde está el Padre, tiran el manto y cubren la desnudez del Padre. Gloria a Dios. Enseñándonos a nosotros en el enigma
de que hoy ya ha habido sangre. Y delante de Dios tú estás limpio, tú estás santificado, tú estás comprado, tú estás justificado, tú estás glorificado delante de Dios. No importa lo que hayas hecho anoche. ¡Qué bueno! Lo que tú hayas hecho anoche, haya sido malo, bueno, regular, es para tu cuenta, es tu rollo. Para Dios estás limpio, santificado, oído, estás cubierto, estás vestido de gloria. Lo que sucede es que cada domingo en cada iglesia es al revés. Por eso te digo que hay confusión religiosa, porque la especialidad de los predicadores cada domingo no es cubrirte, sino desnudarte. Pregonar tu desnudez. Gloria a Dios. ¿Ves el enigma? Diga enigma. Isaías 54. Debo ver a los demás. Así, ese no es tu problema como está la gente. Ese es su rollo. Perfectos en Cristo. Al estilo de Pablo cuando está escribiendo los héroes de la fe. Míralo ahí. ¿Acaso no conocería a Pablo que Noé se emborrachó? Claro que sí. Mira a ver si lo menciona cuando habla de él. ¿No conocería a Pablo que Moisés mató a uno? Claro que sí. Mira a ver si lo menciona. Lo que menciona Pablo de Moisés es como viendo lo invisible. Mira a ver si Pablo cuando escribe de Rahab dice que era una prostituta. Mira a ver si cuando Pablo habla de Sansón dice que le daba la menopausia a Sansón y le encantaban las filisteas y no podía, las olía como huelen a las perras cuando están ruinas. Pero mira a ver si Pablo habla de eso. No. ¿Por qué? Porque había habido sangre que cubre. Y aquí el profeta Isaías, que es el que marca el antes, el durante y el después. Acompáñame a leerlo en el verso 6. ¿Sabe lo que le dijo Noé a su hijo Can? Maldito, descubriste mi desnudez. Ahí está. ¿Tú sabes lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Gálatas 1:6? Aquel que predique otro evangelio que no cubra la desnudez, sea llamado maldito, anatema. Digan enigma. Si tú lees bien ahí y el Espíritu Santo te ayuda, Él te descifra el enigma. Y ves tu vida reflejada ahí. Pero tienes que ir al plan de Dios para ver la tuya. Amén, así es. Tú no puedes ver el plan de Dios viendo la vida tuya primero. No. Al revés. Mira lo que dice Isaías 54:6. Entendiendo que en Isaías 53, Isaías está diciendo que ya él fue molido, diga molido, por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Diga, ya hubo sangre. Después que hubo sangre, entonces el profeta declara así: porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Dios, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Oído, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordia. ¿Por qué? Porque ya hubo sangre. Así mismo es. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Oído. Señal, enigma. Porque esto me será ¿cómo? Como en los días de Noé. Cuando juré, cuando juré que nunca más
las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. ¡Oído! Así, de esa manera he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré nunca más. Te reñirá la mujer si tú la engañas. Eso sí, que te cae como una tigresa, te cae. Que el marido te cae, ¿eh? Que el que tú le coges y no le pagas te cae también, pero él no te riñe más. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Por qué? Porque hubo sangre. Que me cubre, aleluya. Gloria a Dios. Señor. Porque esto me será como los días de Noé. Por eso es que este evangelio que nosotros hablamos a los predicadores no les sirve. ¿Cómo condenan ellos a la gente con este mensaje? No pueden. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Oído, porque los montes, las dificultades se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. Ya no es un pacto de arcoíris. Hello. Ya no es el pacto de arcoíris de que no va a llover hasta que se destruya la tierra. Ahora es un pacto de mi paz. Se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Verso 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Te llamaré piedra viva. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Oído? ¿Oído? Y todos tus hijos serán enseñados por Dios. Tú reposa, tranquilo, tú déjalos. Tú déjalo. No los hostigue, porque Dios no los hostiga. A ellos como a ti, mira, en el día 600 de la vida de Noé, en el mes de mayo, el día 17, en las horas de la tarde, cayó el diluvio. En ellos va a caer diluvio de restauración de palabra. Déjalo. Porque son tus hijos, son tu simiente. Mira, yo hablaba con estos pastores en estos días y le dije, hermano, tranquilízate ya, lo que falta por hacer no lo podemos hacer nosotros, es demasiado. Aunque pongan millones de programas de televisión, internet, radio, es demasiado lo que hay que hacer. Esto lo tiene que hacer es Dios. ¿Tú sabes cómo? En el día marcado se abrirá la palabra de Dios donde dice, en aquel día yo derramaré sobre la tierra hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de escuchar y de oír mi palabra. Ellos, sin que tú les digas nada, correrán a oír la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una cosa que tienen ellos que no se las puede dar tú ni se la diste tú, que es que Dios puso eternidad en su corazón. Estoy segura de esto. Gracias a Dios. Ah, a ti te gustaría verlos aquí con la pandereta ahí, viendo los malos testimonios de los viejos dentro de la iglesia. Así es. Y preguntándose los jóvenes, ¿y esto es lo que hace Dios en la gente? Porque si esto es lo que hace Dios en la gente, lo que ha hecho en la vida de mi papá, mi mamá, mejor me quedo de lejos y observo a ver cómo es la cosa. Así es. En casa. Porque es que la sal con la cual Dios cuenta está muy insípida. En casa. Sí, Señor, en el trabajo.
Todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos. Oído, con justicia serás adornada. Diga enigma. Ahí está. Aquel que no cometió pecado, él lo hizo pecado para que tú fueras hecho justicia de Dios en él. Enigma, ahí está el enigma. Yo soy la justicia de Dios. Estarás lejos de la opresión. Aquel al cual el Hijo libertare será verdaderamente libre. Sí, Señor. Porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti, a menos que tú lo llames. Señor. Si el temor se aleja de ti, tú le caes atrás, porque temes por todo. Gracias, Dios. Me toca a mí. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada, aunque se forje contra ti, prosperarás. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. Para esto no hace falta fe, sino obediencia. La herencia no necesita que tú creas que la hay, sino obedecer al pacto para cobrarla. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Y su salvación de mí, de mí vendrá, dice el Señor. Se va mucho el tiempo, ¿verdad? Se va el tiempo, se nos fue el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque... Enough. Bien, vamos a declarar la palabra sobre esto, esta finanza. Les anuncio a los que no han estado por acá que los bomberos nos visitaron, ya hemos hecho la mayoría de las cosas que nos pidieron, como fue quitar todas las cortinas. Aldemaro, de parte mía, hermano, reconozco tu labor. Si alguien más pudiera dar una manito al Aldemaro en la necesidad que hay que hacer, tenemos que tener esto listo para el martes, día 22. Si el día 23 no está listo, no cierran esto. Tan sencillo como eso. Yo me iré a descansar a mi casa y tú pues esperarás a que lo podamos volver a abrir. También recogimos una ofrenda para ese propósito. Si usted no estaba aquí y quiere y desea ser partícipe, pues puede serlo también. Mientras tanto, es por tu bien. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Gracias, Señor. Por tu palabra, Espíritu Santo, maravilloso, maravilloso. Tú siempre te luces. Tú siempre te luces. No en balde Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos, sino os enviaré otro consolador. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, y les revelará los enigmas, las parábolas, los símbolos, para que puedan conocer mi verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu revelación. Gracias porque rompes la palabra y nos la das así en las dosis pequeñas, para que podamos recibirla, nunca licuándola, sino dándonos las dosis para que en nuestra capacidad podamos entender a Dios. Gracias, Padre, por
compartir tus secretos y tus misterios con nosotros. Muchísimas gracias. En esta mañana declaramos sobre estas finanzas, declaramos que así como el principio de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. Declaramos buenos trabajos, buenos empleos, buenos negocios. Declaramos salud sobre los cuerpos y sobre todo declaramos salud emocional en las personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien.